Bueno, primero tenemos que revisar o tratar de entender qué es la física, a qué se dedica la física. Bueno, pues la física es una eh, ciencia que investiga, que trabaja con algunos conceptos fundamentales como la materia, energía, tiempo y espacio y su relación entre ellas, y a partir de estos fundamentos físicos, pues existen muchos conceptos y temas derivados. La física es una materia muy extensa, por lo que se divide en diferentes ramas, diferentes apartados o diferentes eh, áreas de la física, como son la mecánica, la termodinámica, la electricidad, el magnetismo, pero existen muchas otras, como la óptica, eh, el, el, la física nuclear, la física cuántica, en fin, son bastantes ramas porque es muy extensa la materia. Entonces, en esta semana uno hablaremos de lo que es la mecánica, tomaremos algunos conceptos importantes y iremos conociendo más de estas ramas de la física. Ahora, la mecánica como tal, esta rama de la física, también se divide en tres especialidades: estática, cinemática y dinámica. La mecánica estudia el reposo y el movimiento de los cuerpos. El reposo de los cuerpos lo estudia la estática, y el movimiento de los cuerpos lo estudian la cinemática y la dinámica, ¿sí? Entonces, mecánica estudia el reposo y movimiento de los cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas. Y aquí está la diferencia. La cinemática solo estudia el movimiento de los cuerpos, y la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos y que los produce. Recordemos que tanto el reposo como el movimiento de un objeto lo provocan las fuerzas. Esa es pregunta de, de la tarea, me parece, que provoca el reposo o el movimiento de los cuerpos. Bueno, pues al final son efectos de lo que es el trabajo de fuerzas. Muy bien, entonces, esa es la diferencia entre cinemática y dinámica, que la cinemática solo estudia el movimiento y la dinámica estudia el movimiento y las fuerzas que provocan ese movimiento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. Hay dos sistemas de unidades pues más usados: el sistema inglés y el sistema internacional. El sistema inglés, como su nombre lo dice, pues fue planteado en Inglaterra, en el Reino Unido. Sin embargo, tomó algunos conceptos y unidades de países, de científicos y países cercanos. Y ahí podemos encontrar unidades como la pulgada, el pie, la yarda, la milla, las libras, las onzas, los grados Fahrenheit, ranking y demás, ¿no? Y también está el sistema internacional, que es el que utilizamos en pues la mayoría de los países latinoamericanos, que es el metro, el kilogramo, es el sistema internacional: metro, kilogramo, segundo, ampere, grado Kelvin. Aquí también utilizamos la temperatura en grados Fahrenheit. Perdón, no, la temperatura en grados Celsius, que también son conocidos como centígrados. Y bueno, eh, estas unidades de luminosidad y de cantidad de sustancia
Y a partir de estas podemos encontrar muchas otras unidades, las llamadas unidades compuestas. Para las unidades compuestas, pues son las que tienen dos o más unidades básicas. Por ejemplo, las unidades de área son metros cuadrados, es metro por metro. Las unidades de volumen, metro por metro, es metro cúbico. Y así tenemos unidades como la velocidad, que es distancia por tiempo, la aceleración, la fuerza, etcétera, ¿no? Son unidades compuestas por estas unidades básicas. Ahora, para el sistema internacional utilizamos los prefijos, que lo que hacen es expresar cantidades o muy grandes o muy pequeñas de una manera más simple, más sencilla. Por ejemplo, seguramente nosotros desde siempre hemos escuchado un kilómetro o un kilogramo o un centímetro, un milímetro. Por ejemplo, eh, quizá si ya tenemos un poco más de edad, pues podemos hablar de micrómetros, pero después llega la, pues la tecnología de las computadoras y empiezan a trabajarse unidades muy grandes y muy grandes y muy pequeñas, ¿no? Entonces, primero recuerdo empezaron a hablar de kilobytes y luego ya no fueron suficientes, entonces hablaron de megabytes y luego siguieron creciendo esas unidades, esas magnitudes hasta gigabytes y pues ahora hasta terabytes y me parece que todavía más. Hay prefijos más grandes y hay prefijos más pequeños de los que están aquí, pero bueno, pues esto solo es una tabla que ejemplifica algunos de ellos. Tenemos hacia lo más pequeño el micro, el prefijo micro, en prefijo nano, prefijo pico, prefijo femto, y más pequeños. Cuando nosotros hablamos de dimensiones de picómetros, estamos hablando de que estas unidades expresan las dimensiones de las partículas elementales, como son el átomo, bueno, protones, neutrones, electrones, podemos hablar de sus dimensiones en picómetros, o sea, son unidades muy pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, para el discurso, para el diálogo, pues por lo regular se utilizan los prefijos eh, que tienen una forma desarrollada de escribirse, pero pues para las operaciones por lo regular utilizamos lo que es la llamada notación científica, que son las cantidades multiplicadas por un 10 con un exponente que permite realizar operaciones de forma más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí en la presentación que les compartiré más adelante, tenemos dos vínculos, uno al Centro Nacional de Metrología, CENAM, que nos da más información de los patrones, de las normas que rigen nuestras unidades. Y bueno, pues un video donde se pueden observar las dimensiones desde las más pequeñas hasta las más grandes, hablando del universo y del microuniverso, ¿no? Que es considerando la vista hacia lo más pequeño. Están muy interesantes, si pueden revisarlos, seguramente les van a dar bastante información interesante. Bueno, pues entonces después de esto tenemos lo que es ya la suma de vectores y tenemos dos formas para sumar vectores.
Lo primero que tenemos que considerar es, pues, ¿qué es un vector, no? Un vector es una representación gráfica de una magnitud física. Es una representación gráfica como una flecha de una magnitud física. Es decir, esta flecha puede representar magnitudes vectoriales que tienen dirección, sentido. Entonces, de hecho es la característica de una magnitud vectorial, que tienen por supuesto una magnitud, que es el número, una dirección y un sentido. Aquí podemos ver dos vectores. Vamos a considerar que sean fuerzas. En este momento vamos a considerar que sean fuerzas. Las dos fuerzas tienen diferente magnitud. Una es más pequeña, otra es más grande. Tienen la misma dirección porque las dos son horizontales. Entonces tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido porque las dos van hacia la derecha. En esta segunda imagen tenemos dos vectores con magnitudes diferentes. Tienen la misma dirección porque son horizontales, pero tienen sentidos contrarios. Una va a la derecha, una a la izquierda. Y aquí, en esta tercera ilustración, tenemos dos vectores que tienen magnitudes diferentes, direcciones diferentes, y bueno, pues en ese caso ya tienen también sentidos diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, cuando tienen direcciones diferentes, perdón, cuando tienen direcciones iguales es más fácil sumarlo. Simplemente se dibuja el primer vector, donde se termina de dibujar el primer vector, se dibuja el segundo vector, y ya que están dibujados los dos o tres vectores, lo que hacemos es trazar una línea desde donde empieza el primer vector hasta donde termina el último vector, ¿sí? En este caso está aquí, y ya esa es la que llamamos nuestra fuerza resultante. Esa fuerza resultante, como son métodos gráficos, tenemos que conocer su valor con ayuda de una regla. Si un centímetro es un newton, bueno, pues probablemente son 15 newtons, pero si un centímetro son 10 newtons, bueno, pues son 150 newtons nuestra resultante, o incluso más grande, ¿no? Podemos hablar de que un centímetro represente, no sé, 1000 newtons o 2000 newtons o 3000. Nosotros escogemos la escala que represente de mejor forma, pues nuestra representación gráfica, ¿no? Nuestros vectores donde los vamos a trazar. Porque si tenemos una hoja, digámoslo así, tamaño carta, pues podríamos utilizar una escala. Pero si vamos a trabajar sobre un rotafolio, sobre un papel más grande, una cartulina, pues podríamos utilizar otra escala. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí están este método gráfico que es para sumar vectores. En el segundo caso, como tienen un sentido opuesto, la metodología es prácticamente lo mismo. Se dibuja el primer vector. Bueno, lo voy a poner así. Se dibuja el primer vector respetando su magnitud. Donde termina el primer vector, empezamos a dibujar el segundo vector. Entonces trazamos la resultante desde donde empieza el primer vector a donde termina el último vector. Y entonces ya tenemos nuestra fuerza resultante. Con una regla la medimos y hacemos la conversión de unidades de centímetros a, pues si hablamos de fuerza, a newtons, si hablamos de aceleración a metros por segundo al cuadrado, etc. Ahora, cuando tienen dirección diferente, cuando tienen inclinación, es un poquito más elaborado, porque necesitamos, aparte de una regla, necesitamos un transportador, ¿sí? Un transportador que nos permita medir los ángulos de inclinación del vector A, del vector B. Y bueno, aquí tenemos dos formas de realizar la sumatoria. En un segundo.
En esta ilustración vemos lo que es el llamado método del polígono. Y en esta cuarta ilustración vemos el método llamado del paralelogramo. Primero vamos a platicar del paralelogramo y después pasamos al método del polígono. ¿De acuerdo? Entonces, para el método del paralelogramo, pues nuevamente, como es un método gráfico, lo que hacemos es buscar primero un punto de referencia. Puede ser en nuestro plano cartesiano, un punto de referencia. Y a partir de ese punto de referencia, marcamos el ángulo de inclinación de la primera fuerza y después ajustamos la medida. Son de 5 newtons, bueno, pues entonces 5 centímetros. O si son de 500 newtons, pues cada centímetro equivale a 100 newtons, igual 5 centímetros, ¿sí? Nosotros escogemos la escala. Luego tenemos donde finaliza el primer vector que trazamos, pues dibujamos el segundo, ¿sí? Una vez que dibujamos el segundo, nos regresamos al punto de origen y ahora primero trazamos el segundo vector, que es el vector B, y donde terminamos de trazarlo, dibujamos el vector A, ¿vale? Entonces ya que dibujamos vector A y B, luego B y A, pues trazamos nuestro vector resultante desde el punto inicial hasta el punto final. Ahí está la resultante, ya nada más con una regla, medimos cuántos centímetros tiene de longitud, son 12 centímetros. Pues entonces son 12 newtons, o 120, o 1200 newtons, ¿no? Dependiendo de nuestra escala. Y con el transportador medimos el ángulo de inclinación a 10 grados. Bueno, pues ya tenemos nuestro vector bien definido. Son 120 newtons a 5 grados. Y ya, con eso, de esa forma se hace el método del paralelogramo. Pero siempre es importante trazarlos 2 veces, porque de esa forma se obtiene especie de cuadrilátero llamado paralelogramo. ¿Sí?